¿Alguna vez salir caminando por la calle te ha tocado ver a dos muchachos de camisa blanca y gafet? Usualmente son un latinoamericano y un estadounidense. Ellos son misioneros mormones, y hace algunos años yo fui uno de ellos en el estado de Oaxaca, en México. En ese corto tiempo viví experiencias muy agradables. Sin embargo, lo último que pasé fue algo horrible que jamás voy a olvidar y que hoy quisiera compartirles. Sucedió en el ya lejano año 2004. Yo estaba recién llegado a Oaxaca. Por regla general, cuando eres misionero se te asigna un compañero, el cual comúnmente es extranjero. Y bueno, como era de esperarse, me tocó estar con un norteamericano de apellido Smith. Él tenía ya casi un año en México y hablaba un español casi perfecto. En cuanto lo conocí, me asombró la capacidad que tenía para entablar conversaciones muy amenas, además de mostrarse muy amable y servicial en todo momento. Siempre que íbamos por la calle, saludaba a todas las personas que nos encontrábamos. Y en el poblado donde servíamos, comenzó a ser alguien reconocido, en quien se podía confiar en el aspecto espiritual. Una noche de viernes del mes de noviembre, más o menos como a las 8 de la noche, Smith y yo íbamos caminando por la calle. Había sido un día bastante pesado y lo único que queríamos era llegar a casa. De pronto, un hombre se nos acercó. Se veía muy asustado. Nos pidió que por favor le ayudáramos, ya que su hijo de 15 años estaba poseído. En ese momento yo sentí mucho temor. El terror y la desesperación eran evidentes en el rostro de ese hombre. Pero además, algo me decía que lo mejor era negar la ayuda y seguir nuestro camino. Sin embargo, Smith no pensaba lo mismo que yo, y sin decir más, le respondió a ese hombre que con gusto le podíamos ayudar. En ese momento, la persona nos indicó por dónde caminar, pero yo tomé del brazo a Smith y le expliqué que no me sentía seguro de ir, a lo que él me respondió que debíamos ayudar a quien lo solicitara, ya que con ese fin estábamos ahí. Le insistí un poco más en irnos, pero fue imposible. Algo molesto, pero también muy temeroso, caminé junto a mi compañero y llegamos a una casa. Esta se veía muy descuidada y sucia. Al entrar, pude percibir un clima muy extraño. Estaba realmente frío. Era como entrar a un congelador. La casa estaba iluminada con una tenue luz y al fondo había un muchacho muy joven. Estaba sentado en el sillón, con la mirada perdida y diciendo cosas imposibles de entender. El ambiente en ese lugar era horrible. Yo solo quería salir. Pero Smith, con ese espíritu de ayudar al prójimo, se acercó al muchacho y le preguntó si todo estaba bien. El joven lentamente movió su cabeza, miró fijamente a Smith y le respondió en inglés. Ambos comenzaron una conversación en este idioma. Yo realmente no entendía mucho, pero aún así sentía que lo que hablaban no eran precisamente cosas buenas, ya que de pronto intercambiaban risas y palabras que, a decir verdad, cada vez tenían un tono más aterrador. En determinado momento, yo ya no soporté la presión en ese lugar y le dije a Smith con voz firme: «Vámonos de aquí». Al retirarnos, el joven hizo una señal muy extraña y me di cuenta de que mi compañero le respondió de la misma manera. Al ir caminando, noté a Smith muy extraño. Hablaba en voz baja y de pronto tenía pequeños ataques de risa. Parecía ser otro. Y al llegar a casa, todo fue muy diferente a otros días. Comúnmente hablábamos de lo que había pasado, planeábamos lo que haríamos al día siguiente y realizábamos una oración juntos. Pero esta vez, Smith llegó y se encerró en la habitación. Por un largo rato toqué a la puerta, pero Smith no abría.
y lo único que se escuchaba ahí adentro eran risas y voces. Esto comenzó a darme más miedo, así que realicé una muy breve llamada telefónica a uno de nuestros líderes con el fin de que vinieran a casa para ver qué estaba pasando. Colgué la llamada y a los pocos minutos Smith salió del cuarto. Y es aquí donde comenzó la verdadera pesadilla. Él estaba totalmente eufórico. Comenzó a tirar los pocos trastes que teníamos y la Biblia y otro libro propio de nuestra religión. Comenzó a morderlo y a arrancar las hojas con los dientes, mientras decía una serie de palabras que tiempo después supe que eran nombres de demonios. De pronto, Smith se abalanzó sobre mí, y esto es lo último que recuerdo. Horas después, desperté y me encontraba en la cama de un hospital. Estaba muy confundido. No sabía exactamente lo que había pasado, hasta que uno de mis líderes me contó que minutos después de que yo les llamé, ellos llegaron a la casa, y al entrar, encontraron a Smith vuelto totalmente loco. Estaba haciendo desastres en la casa y en sí mismo. Además, hablaba en un idioma muy extraño. En tanto, yo estaba a un lado, tirado y muy malherido. Cuando trataron de calmar a Smith, éste los arrojó y les impresionó la fuerza sobrenatural que mostraba. Aún así, entre varias personas lo pudieron tranquilizar. Supe que también estuvo internado en el mismo hospital, pero después de un largo proceso y negociaciones, sus familiares decidieron llevarlo de vuelta a Estados Unidos. Por mi parte, tardé unos días en recuperarme, pero la experiencia había sido tan fuerte para mí que decidí regresar a Puebla, mi ciudad de origen. Como consecuencia de lo que Smith me hizo, perdí un dedo de mi mano izquierda, y eso es un recordatorio permanente de lo que viví aquella noche. De Smith ya no volví a saber nada, y creo que así estoy bien. Pienso que volver a verlo o saber algo de él sería algo muy difícil para mí. En el pueblo donde todo esto ocurrió, prohibieron totalmente la entrada a misioneros de nuestra religión. Desconozco si en la actualidad esto haya cambiado. Esta experiencia es lo más horrible que me ha pasado, y a veces pienso en qué es lo que le ocurrió a Smith, porque en cuestión de horas pasó de ser una persona alegre y servicial a ser alguien totalmente extraño. Supongo que son preguntas de las cuales jamás voy a tener respuestas.